Vamos a orar. Leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que podemos conocerte y llamarte Padre. Atrevernos a cantar en nombre del Rey del Universo. Con temor santo en nuestro corazón, pero con la confianza de hijos amados que saben que su Padre los ama. Que se agrada de su alabanza. Se agrada de la búsqueda que nosotros demostramos cuando te cantamos. Por eso te agradecemos. Y ahora, Dios, sintiendo el amor que tú tienes por nosotros, entramos en tu palabra. Pedimos que lo que leemos de la Biblia, que tú la hagas viva y poderosa, que tú me ayudes a explicar bien, que tu Espíritu Santo obre tanto en mis palabras como en el corazón de cada uno de nosotros, para que seamos más como Jesús, por lo que hoy veremos. En tu nombre oramos. Amén. Que continuamos en la serie de ser como, de ver ejemplos de personas antiguas, personas en la Biblia, las personas que vinieron antes, las personas que sirvieron a Dios, que siguieron a Cristo antes. Ver su ejemplo, estamos viendo la vida del rey David, y en esta semana su vida desafortunadamente nos sirve de ejemplo y nos contesta la pregunta: ¿qué debemos hacer cuando pecamos, cuando fallamos, cuando desobedecemos a Dios? Cuando miramos atrás y decimos, no hubiera hecho eso. Vamos a ver el capítulo más oscuro, quizás más oscuro. Hay otro capítulo de su vida que es casi igual de oscuro, pero quizás el más oscuro de la vida del rey David. Más oscuro, digo yo, porque no solo fue desastroso, no solo fue una serie de pecados que desencadenó resultados enormes, catastróficas, muerte y llanto y dolor, sino porque él directamente lo provocó. Lo que veremos hoy no fue algo que le sucedió, fue algo como a veces decimos, ¿va? Eso me está pasando. No, eso fue algo que él hizo. Él lo hizo, él lo provocó, era su culpa, lo causó, lo pudo haber evitado. Y si tú dices, espérate, no leímos al principio de ese tiempo que David era un hombre según el corazón de Dios. ¿Cómo es que llegó a pecar de forma tan grande que hoy, 2000 años después, estamos leyendo su historia de su pecado? Era según el corazón de Dios, no era perfecto como nosotros. Hoy vamos a ver la actitud de Dios hacia el pecado de un hombre según su corazón. Y vamos a ver cómo reacciona uno que tiene el corazón de Dios hacia su propio pecado, para que nosotros lo podamos evitar. Porque así que más que ver la tragedia de otro, vamos a leer toda la historia. Y en vez de, no va a ser como una novela, solo observar de lejos lo que otro hizo, lo dramático de su vida. Vamos a ver algo que nos va a ayudar inmensamente. ¿Por qué? Porque nosotros frecuentemente pasamos por momentos oscuros, momentos malos, causados por nosotros mismos, por nuestros pecados. Tú y yo pecamos, y con nuestro pecado causamos dolor, la ira que brota y explota y mancha todo lo que está alrededor, la amargura que guardamos en el corazón, que separa amistades y familias, las palabras que decimos que lastiman, la traición que destruye. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Y tú sigue con la lista, ¿no? Puedes pensar, podemos, tú y yo podemos pensar en los pecados que hemos cometido y lo que han hecho en nuestra vida. Y sentimos algo, ¿no? ¿Qué sentimos? Sentimos culpa, sentimos vergüenza. Sabemos que somos indignos. ¿Cómo reaccionas cuando pecas y lastimas a otros? Sientes la culpa. A veces reaccionamos por negarlo. Yo no lo hice. ¿Cuántas veces has dicho eso?
No de niño todo lo decimos. De adultos, yo no lo hice, eso decimos, yo no lo hice por esconderlo, para que nadie se dé cuenta, por justificarlo, lo tuve que hacer, no fue tan malo, lo hice porque, pero sentimos culpa. Y muchas veces seguimos haciendo lo mismo porque lo escondemos, lo justificamos, no lo vemos por lo que es y no cambiamos. Terminamos cada vez peor y por eso nos va a ayudar el ejemplo del rey David y la lectura que hoy vamos a hacer, porque vamos a ver a nosotros mismos en su historia. Y ese es el reto para cada uno de nosotros, al leer su historia. No solo miras lo que pasó en su vida, encuéntrate en su historia, pregúntate, ¿dónde estoy yo en esta historia? Porque nos va a enseñar qué hacer y cómo responder y cómo hallar gracia cuando pecamos. Segundo de Samuel 11, verso 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, y en ese tiempo en su reino, el rey David estaba establecido. Ya se había establecido en su reino, era el rey, nadie discutía con eso, era el más grande en su tiempo, en su área. David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Tal vez un error no salir con sus tropas. Al atardecer, David se levantó de su lecho. Estaba aburrido, a lo mejor se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es este Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el hitita? Uno de los grandes guerreros de David, uno de los principales en su ejército. Y con la respuesta, ¿qué está diciendo al rey? Hey, ella es hija de alguien, ella es esposa de alguien. Ella no es disponible. Y David ignoró eso, envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y si la historia terminara allí, sería un pecado que pudo haber escondido. Quizás no estaríamos leyendo de eso. Pero Dios en su soberanía no dejó que las cosas pasaran así. Betsabé concibió, envió aviso a David diciéndole estoy encinta. Ese era un problema porque su esposo, como gran guerrero, estaba en la frente, estaba con el ejército, estaba peleando, no estaba en su casa. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el hitita, el esposo de ella. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa, lava tus pies. ¿Qué quería que hiciera? Que se quedara en su casa, que estuviera con su esposa, que cubriera su pecado para que pensara que era su hijo. Salió Urías a la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. David estaba en modo de engañar, en modo de ser hipócrita. Pero Urías durmió, mira su fidelidad, durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. Y David dijo a Urías, no has venido de hacer un viaje, ¿por qué no bajas a tu casa? Urías respondió a David, mira su integridad, hablando al hombre que había tomado su mujer, y él no sabía. El arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Y David dijo, ajá, eso es lo que quiero que hagas. Por su vida y la vida de su alma que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también, mañana te dejaré ir. Ya quedó, no supo qué hacer David. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él. Lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Lo emborrachó y ni con eso pudo enviarlo a su casa. La mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. Mira cómo el engaño y la traición se desarrolla como un pecado. Concibe y da luz a otro y otro y otro pecado. La envió por mano de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías a frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes
Los hombres de la ciudad salieron, pelearon contra Joab, y a uno de los siervos de David cayeron, y murió Urías el hitita. David lo mandó con la carta en su mano a su muerte. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero, porque ya sabía que David quería que muriera el muchacho, a lo mejor no sabía por qué. Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? No sabían que dispararían desde la muralla. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jorobabel? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás, también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Conseguiste lo que querías. Partió pues el mensajero, llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. El mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros, salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto. También su siervo Urías el hitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por eso, porque la espada devora tanto a uno como el otro. Ama fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntelo. Ya había encubierto su pecado, casi. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. Ella fue su mujer, dio a luz a un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Qué gran pecado. Qué gran traición, qué pesado lo que hizo. La historia no termina allí. Sigue en el próximo capítulo. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David. Tú eres enviado de parte de Dios a decir a alguien, estás pecando. ¿Cómo sientes? Si alguna vez has hecho eso, recuerda cómo sentías. Ahora, al rey que acaba de mandar a matar a alguien para encubrir su pecado, y tú tienes que ir a descubrir su pecado. Natán vino a él y le dijo, obediente Natán, había dos hombres en una ciudad, uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había criado y comprado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. David no sabía que era parábola, ni una trampa para él. Y como rey, se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán, vive el Señor, ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión, como todos nosotros cuando encubrimos nuestro pecado y vemos el pecado de otro y somos bien listos para salir y señalar y eres malo, eres malo. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas, otras cosas como esas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos, has matado lo que David pensó que era secreto, solo él sabía de eso. Has matado a espadas a Urías el hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu compañero, y ese se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Ese fue el otro momento de su vida, que fue el segundo momento más pesado de su vida. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, había perdón, no morirás. Sin embargo, por cuanto con eso has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido.
¿Qué hizo David? No se cuidó, no se controló, hizo lo que nunca esperaría hacer, lo intentó cubrir, alguien vino a confrontarlo, él recibe las consecuencias, tanto dolor y muerte y sufrimiento. ¿Y cuál fue su reacción? Ahí es donde aprendemos nosotros. ¿Cuál fue su reacción a ese pecado? Fue arrepentimiento. Él recibió la palabra de Dios, no mandó a matar a Natán, no siguió justificando, cubriendo su pecado, más bien él escribió acerca de lo que él sentía en ese momento, nos demuestra su corazón, y en lo que él dice después, nosotros podemos aprender cómo reaccionar cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas que desagradan a nuestro Dios. Busca el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Busca perdón. Eso es arrepentirse, pedir perdón. También, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, en pecado me concebió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Arrepentirse, reconocer el pecado, ese es el significado de confesar. Confesar nuestro pecado no es decir algo a Dios que Él no sabe, es reconocer delante de Dios. Yo reconozco que lo que hice fue pecado, no te agradó y vino de mi carne y yo soy así en mi naturaleza. Eso es confesar. Purifícame con hisopo, 7, y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme huir gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que ha quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Solo perdóname, hazme nuevo. Cambia la persona que soy. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, a corazón contrito, humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Voy a tener una relación restaurada contigo, es lo que está diciendo. Cuando tú me perdonas, cuando tú dejes de ver mi pecado, cuando tú me limpias y me das un corazón nuevo, eso era su deseo en su arrepentimiento, eso es arrepentirse. También escribe, parece del mismo hecho, en Salmo 32. Dice, cuán bienaventurado. Tal vez escribió eso después de que se había arrepentido, después de que había recibido de Dios el perdón que pidió en el Salmo 51. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, cuando nadie lo sabía, según cuando había matado al hombre, cuando había tomado a ella por mujer y había cubierto todo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo que se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Hemos sentido eso cuando tenemos pecado y lo encubrimos y no lo confesamos ni a Dios ni a nadie más. Sentimos eso como si desde dentro nos está consumiendo la condenación y la culpa. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor
y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esa es la solución a esa miseria que sentimos cuando pecamos y nos agonizamos por adentro. Es confesar, es sacarlo. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán esos a él. Tú eres mi escondedero. Ves su relación restaurada con Dios. De la angustia me preservarás. Con cántico de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso es Dios hablando a él. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos tienen freno para sujetarlos, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. En ese contexto, confiar en Dios es confiar en Dios para confesar su pecado a Él y encontrar perdón en Él. Alégrese en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Arrepentirse, reconocer el pecado, decir lo hice y fue pecado, no justificarlo. Arrepentirnos, lo como hizo David, es sentir mal por nuestro pecado, sentir el peso de la destrucción y la condenación. Arrepentirnos es desear estar restaurado con Dios. Más que seguir con el pecado. A veces uno llora porque te agarran en el pecado y ya no vas a poder seguir haciendo eso. Y la angustia es porque quieres seguir, pero no puedes seguir. No, la angustia santa del arrepentimiento es sentir angustia porque quieres estar restaurado con Dios y sientes la distancia entre uno y Dios. Arrepentirnos es dejar el pecado, es no seguir en lo mismo, no solo sentir tristeza porque nos agarraron y después esconderlo mejor la próxima vez, es dejarlo. Este es el arrepentimiento. Y mira, David halló que perdón. Dios es grande en amor. Mire Salmo 103. Quizás por esa situación o por pasar por eso, David pudo escribir esas palabras. Bendice alma mía al Señor, bendiga con todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como águila. Halló perdón. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo para cuando nosotros pecamos? Creo que es obvio, ¿no? Déjenme resumirlo, ya lo hemos visto. Primero, no debemos pecar. No debemos pasear por el techo coqueteando con pecado, viendo cosas que no debemos ver, agarrando cosas que no debemos agarrar, pensando y diciendo cosas, jugando con el pecado en la mente y corazón. Debemos cuidarnos, debemos controlarnos, debemos huir del pecado. Nos destruye, deshonra a Dios. Aunque pudiéramos esconderlo y nadie se dé cuenta, nos destruye y no honra a Dios. ¿Qué aprendemos de su ejemplo cuando fallamos? Aprendemos que aún los más entregados fallan. Aprendemos que cuando pecamos, lo más importante es arrepentirnos. De preferencia antes de que el profeta Nathan venga y te diga, estás pecando. De preferencia cuando el Espíritu Santo mueve en tu corazón y dices, estoy pecando, es arrepentirnos. En no cubrirlo, no justificarlo, aceptarlo, confesarlo, decir lo hice. Es escuchar a la persona que nos confronta. Cuando alguien viene y dice, hey, yo creo que tú estás pecando, recibirlo y rechazar y dejar el pecado. Hallar perdón en Jesús. Aún más que David, nosotros podemos tener la seguridad de tener perdón cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Mira 1 Juan 1:8. Si eso fue cierto por la experiencia de David, ¿cuánto más para nosotros? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿dónde te encuentras en esta historia? Tal vez tú dices, yo peco como David,
pero no tengo un padre como David. Nunca me he entregado a Cristo. Tal vez te encuentres en la historia por decir, yo necesito el perdón de Dios. Tengo que entregarme a Jesús. Tengo que arrepentirme y bautizarme para que yo pueda tener perdón. ¿Ok? Si eso es para ti, hazlo. Tal vez tú te encuentres en esta historia en el techo. Tú estás con David, tú estás viendo un pecado, estás coqueteando con un pecado, estás dejando entrar, estás a la orilla de pecar y tú necesitas huir de ese pecado. Tal vez debería contarle a alguien de confianza, decir, yo estoy luchando con ese pecado, yo siento que si no lo cuento a alguien, yo voy a caer como David, no quiero caer. Tal vez te encuentres en la historia porque tú necesitas reconocer y necesitas arrepentirte de un pecado. Tal vez estás en el momento antes de que llegó el profeta Natán y nadie sabe de tu pecado. Y ya lo he escondido bien, ya lo pasado, como dice Juan Gabriel, ya no me importa, lo olvidé, pero está ahí. No lo has confesado ni a Dios ni a nadie más. ¿Qué vas a hacer? Arrepiéntete, como hizo David. Hazlo antes de que venga Dios tenga que enviar a alguien. Descubre tu propio pecado. Tal vez tú estás al otro lado de eso y en ese momento tú sientes como el profeta Natán. No quería incluir eso porque todos tenemos pecados de los cuales tenemos que huir o arrepentirnos en ese momento. Pero también Dios nos llama a ser como Natán y hablar cuando vemos a alguien en pecado. Tal vez eso para ti es la aplicación. Examina tu vida primero, arrepiéntete de tu pecado y después habla con el otro. Sácalo de tu ojo antes de hablar. Pero si tiene que hablar, habla. Terminamos hoy por celebrar el perdón verdadero que tenemos en Cristo por su cruz. Si estás en Cristo, que has sido bautizado en Jesús, te invito mientras cantamos a tomar pan y jugo y recordar el cuerpo y la sangre de Jesús. Voy a leer la última sección de Salmo 103. Lo que leímos hace poco, la primera parte, esa es la segunda parte. Eso tenemos en Cristo. Verso 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo, Dios Padre. Venimos ante ti, te damos gracias por tu gran bondad, por la misericordia que recibimos de ti, por Cristo en la cruz, por lo que Él pagó. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos enseñe las áreas débiles que tenemos en nuestra vida, donde debemos huir, que nos enseñes, que nos hagas ver el pecado que hemos escondido, para que podamos arrepentirnos. Haznos más como Jesús, te pedimos, en su nombre oramos.